En primera fila tenemos, nos sentamos, ¿no? Aquí la marca blanca. Y hace delante de su máquina. Buenos días a todos y a todas, presidenta, consejeros de Cantabria, alcalde, amigos y amigas. Muchísimas gracias por venir a celebrar 120 años de esta fábrica, que es también el inicio de Nestlé en España. Estamos encantados de que estéis aquí con nosotros hoy y como lo queremos celebrar y no queremos que esto se nos tuerza, simplemente os vamos a explicar qué tendríamos que hacer en el caso de que tuviéramos una emergencia, que hoy no va a pasar, porque además viendo que el día ha amanecido maravilloso, todo va a rodar, pero podría ser que escucháramos durante nuestra visita una alarma de carácter discontinuo. Eso quiere decir simplemente que nos quedaremos en el sitio donde estemos y el personal de fábrica ya nos dirá qué tendremos que hacer. Si escuchamos esa misma alarma, pero con carácter continuo, el propio personal de fábrica nos va a evacuar hacia el punto de reunión que está justo en la salida de este edificio, enfrente, donde está la carpa. Pero, insisto, esto no va a pasar, va a ser un día de festividad seguro y algún otro consejo me parece que el personal de fábrica nos va a dar durante la visita, así que eso lo iremos después. Yo, sin más, le doy la palabra a nuestro director general, Jordi Llach. Buenos días. ¿Se oye? Sí. Vale. Presidenta, María José Sánchez Uruaga, alcalde, consejeros, medios de comunicación, equipo de La Penilla. Hoy se nos van a escapar muchas sonrisas porque estamos de celebración total. Este año yo ya he tenido el placer de celebrar los 75 años del Litoral. Un poquito antes celebramos los 60 años de Solís, ¿no? Y todas estas celebraciones nos parecían ¡guau!, ¿no? Que, ¿cuántos años, no? Y muy bien celebradas. Pues aquí 120 años. Es impresionante porque todo empezó aquí. O sea, no es solo la celebración de la fábrica de La Penilla, sino la celebración de Nestlé en España. Recuerdo que Nestlé empezó como una empresa familiar creada por Henri Nestlé. Luego se nos fue de las manos y nos hemos convertido en la empresa de alimentación más grande del mundo. Pero Henri Nestlé, en 1905, decide desembarcar en España y hacerlo aquí, ¿no? Y lo hace porque considera que aquí hay un expertise en ganadería, hay un entusiasmo de la gente de aquí, un saber hacer, y dice, en España se empieza, la Nestlé, que le llamamos nosotros, se empieza en Cantabria y se empieza en la Penilla de Cayón. Con lo cual, un orgullo estar aquí hoy para celebrarlo. Con lo cual, en 1905 fabricamos la primera papilla lacteada aquí en Nestlé, en La Penilla, y a partir de ahí, pues esto se va ampliando, vamos innovando, vamos haciendo muchas cosas, y hoy pues podéis ver que tenemos chocolate, tenemos las obleas refrigeradas que sirven para hacer empanadillas, hacemos aquí también el Nesquik, por lo tanto, es una fábrica multiproducto. De hecho, os diría que prácticamente es la única fábrica con tantas categorías que tenemos en España y prácticamente la mayor de las 10 fábricas que tenemos en España, con lo cual es una gozada estar aquí hoy disfrutando y celebrando estos 120 años. De todas formas, más que enrollarme yo con el tema de la fábrica, como tenemos aquí una persona que sabe mucho más que yo y es que realmente dirige la fábrica de La Penilla, pues invito a Diana a que suba y nos lo explique. Yo vengo con chocolate. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Vengo con chocolate porque para muestra un botón y yo pues, voy con el chocolate allá donde voy. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muy contenta de estar aquí. Me voy a presentar. Yo soy Diana del Campo, soy la directora de la fábrica de La Penilla. Llevo aquí como directora desde mayo, porque en realidad yo en Nestlé llevo trabajando 20 años.
De hecho, llevo 20 años y empecé en 2005, aquí también, ¿verdad, Paco? Empecé aquí. Empecé en el 2005, que además fue un año impresionante, porque fue el año del centenario, que tuvimos la visita del rey y tuvimos aquí la Vuelta Ciclista a España, que salió desde la fábrica. Bueno, fue un año como para no enamorarse de Nestlé, ¿verdad? Tú entras en ese año y ¿quién no se va a enamorar? Pues yo evidentemente me enamoré. Además, después he pasado muchos años de mi carrera profesional en Nestlé. He pasado aproximadamente, en La Penilla, aproximadamente 11 años de los 20 que he pasado. También he estado en Frankfurt trabajando, he estado, en Nestlé lo bueno que tiene es que tiene un desarrollo profesional impresionante, pero sí que es verdad que al final uno vuelve a su tierruca, porque es que encima soy de Colindres. Entonces, claro, he vuelto a mi tierruca, que es Colindres. Entonces, esta es mi historia, ¿vale? Esta es la historia de Diana en Nestlé, pero no es la única historia. De hecho, esta fábrica son 120 años porque esta fábrica está construida de muchas historias, pero muchas. Y también decimos que además son historias de familia, porque nosotros somos una familia y es verdad que así nos sentimos todos los días. Y no soy yo la única que forma parte de la familia, sino que además aquí hay familias que son verdaderas sagas del Valle que han construido los cimientos cada día trabajando, hijos, padres, abuelos y tatarabuelos. Y yo creo que la mejor manera de entender esto es que ellos mismos nos lo expliquen. Entonces, Amets, por favor. 20 de diciembre de hace 26 años me dijeron que entraba a trabajar a fábrica. Lloré todo lo que pude ir. Lloré. Es que me acuerdo que mi madre me dijo, todavía lo recuerdo, me dijo mi madre, ya me puedo morir tranquila. Yo soy Pilar hija, llevo trabajando en Nestlé 25 años, toda mi vida he estado vinculada a la fábrica pues, por mis abuelos, mis abuelos, mi madre y bueno, pues ahora estoy yo trabajando allí y muy bien. Aquí trabajaron mis abuelos, trabajó mi padre, mis tíos, han trabajado 3 hermanos míos, han trabajado mis primos y ahora está trabajando pues mi hijo y está trabajando la hija de Pilar. O sea que es una generación de los 120 años que estamos aquí en la empresa. Yo soy Mario Cobo, vivo aquí en La Penilla también, llevo desde los 19 años trabajando. Trabajo en logística también, como Pilar, y tanto mi familia paterna como mi familia materna ha trabajado en su totalidad allí. La Nestlé ha sido el pilar de toda la familia y también te voy a decir, es que la fábrica ha sido el pilar de todo el valle, no solo de mi familia, de muchas familias como nosotros. Este ha sido un valle que ha vivido a cuenta de la empresa y de la ganadería principalmente. La fábrica en la época de la posguerra y de la guerra, la fábrica fue un núcleo importante para el valle. Y de hecho aquí no hubo todo el hambre que pudo haber en otras zonas gracias a la fábrica. Cuando venían los aviones por ahí y tiraban bombas para el pueblo, para el valle, pues ya sabían dónde iban a... Y la gente del pueblo iban a la fábrica a esconderse porque tenía la bandera suiza. Sí. Y ahí no bombardearon. La fábrica puso la bandera suiza como somos neutrales y no se bombardeaba. Y no bombardearon. Entrábamos a las 5 de la mañana a trabajar, me tenía que levantar a las 4:15. Con 14 años no había luces y ha sido como, ya te he dicho antes, como un aprendizaje, porque todo lo que sé en esta vida, y he estado en Nestlé, bueno, toda mi vida, he aprendido mucho. Me enseñaron primero a trabajar, que era todo manual, pero éramos muy crías. Después nos enseñaron, cuando empezaron ya los ordenadores, estuve en el comité de empresa, 8 años, que eso me costó lo mío, sin saber nada, ni tener ni idea de nada. Aprendí muchísimo. Yo cuando entré manual, todas las tabletas se hacían a mano. Había unas viñetas y el aluminio y lo hacíamos todo a mano. Eso ya lo he notado yo. Empecé yo hace 16 años, ahora ha cambiado mucho, era antes mucho más manual, mucho más familiar la fábrica y ahora se ha automatizado mucho más. Hay mucha gente trabajando en La Penilla, pero al fin necesitas cierta cualificación. No es como antiguamente que era solo poner bombones y no hago nada más. Ahora no, ahora tienes que controlar la máquina entera. La máquina desde el punto de vista técnico hasta el punto de vista informático, todo. Entonces es gente que está muy cualificada.
Es una fábrica muy viva que ha estado creciendo continuamente, porque primero era una fábrica láctea, pero es que ahora se hacen hasta obleas. La nutrición infantil es una fábrica que va creciendo y que está viva y que yo creo que tiene mucho potencial. Que aguante muchos años más. El futuro, ojalá que sigamos siendo el futuro. Nosotros estamos trabajando para seguir siendo el futuro. Estamos trabajando para seguir siendo competitivos y hacer las cosas bien y hacer un producto de calidad. Que no hay que tener miedo, no hay que mirar para atrás, hay que coger impulso. Que para adelante, a estos y a los que vienen detrás. Entonces tenemos que pelear por ello y tenemos que dar lo mejor de lo que podamos siempre. Y haciendo eso es posible que las cosas vayan bien. Por eso se merece un aplauso, ¿no? Grande. Quiero mencionar que tenemos aquí a una de las grandes protagonistas del vídeo, que es Pilar, que trabaja con nosotros. Pilar, ¿puedes saludar? Claro que sí. Bueno, esto es un poco de nuestro pasado y un poco de lo que somos, ¿no? De esta gran familia que somos en esta fábrica y que somos en Nestlé, pero sobre todo quizás diría en esta fábrica. Además, nosotros somos una fábrica, yo me siento especialmente orgullosa de poder celebrar esto hoy, porque creo que es una fábrica que nos hemos sabido adaptar a lo largo de los años, que hemos sabido, y bueno, yo creo que lo hice muy bien en el vídeo, ¿no? Cómo hemos evolucionado, cómo hemos hecho. Y sí que me gustaría compartir con vosotros algunos de los datos o algunos de los números, ¿no? Que nos definen un poco, ¿no? Porque al final los números nos dicen un poco cómo de grandes, cómo de pequeños somos. Nosotros este año vamos a fabricar unas 80.000 toneladas de producto, que se dice pronto, porque claro, estamos hablando de que aquí hacemos obleas, hacemos bombones, hacemos tabletas de chocolate, hacemos papillas infantiles, o sea, se hacen productos muy variados y muy diferentes, ¿eh? Entonces, 80.000 toneladas da para muchísimo en este año. Trabajamos aproximadamente 900 personas en la fábrica. Esto es verdad que es más o menos la media, porque nosotros fabricamos también los bombones para la campaña de Navidad. Entonces somos un poco como Papá Noel. Tenemos que trabajar antes de que llegue el día 24 porque tenemos que preparar todos los bombones para el momento en que la gente quiera comprarlos de cara a las celebraciones de Navidad. Entonces sí que es verdad que tenemos una campaña en la que llegamos aproximadamente a 1.300 personas, lo que implica que impactamos a mucha gente del Valle de forma directa. Ya de forma indirecta, honestamente, la verdad es que alguna vez me lo han preguntado y nunca hemos llegado a calcular a cuánta gente llegamos a impactar de forma indirecta. Quizás algún día tengamos que hacer este análisis. Trabajamos muy comprometidos con nuestras materias primas desde el comienzo, porque tenemos una característica en esta fábrica que no tienen muchas otras de Nestlé, y es que nosotros fabricamos con leche fresca de nuestros propios ganaderos, trabajamos directamente con nuestros propios ganaderos, de hecho luego tendremos la oportunidad de tener a una ganadera con nosotros, y además nosotros fabricamos el chocolate desde las habas de cacao, ¿vale? Compramos directamente el haba al origen y ese haba es el que transformamos. Y además utilizamos los residuos, luego hablaremos un poco de este tema. Tenemos un total de unos 69 ganaderos solamente para la fábrica de La Penilla, pero es verdad que también trabajamos con algunas cooperativas, lo que significa que más o menos podemos llegar a unos 270 ganaderos con los que trabajamos anualmente, más o menos. Y por último, pero no menos importante, trabajamos muchísimo la formación. También lo explicaba Pilar en el vídeo, ¿no? Hoy en día necesitamos gente algo más cualificada. Es verdad que los trabajos ya no son tan manuales, por lo tanto, es necesario que la gente tenga cierto nivel de formación. Y además colaboramos muy activamente, lo hablaremos también con las universidades de Cantabria. Colaboramos muchísimo con los institutos, con el Lope de Vega. De hecho, el propio módulo de Industrias Alimentarias, nosotros somos formadores dentro del módulo y además estamos abiertos a todo tipo de trabajos cuando se trata de la Consejería de Educación para colaborar. En esto somos muy activos y tenemos aproximadamente 40 estudiantes entre FP Dual y universidades todos los años. Y intentamos que sean cuantos más mejor, además. Si pasamos un poco hacia adelante, también me gustaría hablaros de cómo somos de cara a la estrategia, de cómo somos de cara al futuro, ¿vale? Pues nuestro presente es un presente fuerte. Somos una fábrica que suponemos, o somos una de las fábricas más grandes en Europa. Diría que posiblemente una de las fábricas más complejas también, con diferencia, como ha dicho Jordi antes, tenemos muchas categorías de producto y esto hace que, bueno, primero que tengamos mucho expertise en muchos temas, pero luego, por otro lado, hace que nuestra estrategia sea un poco diferente quizás a una fábrica que solo tiene un producto, ¿no? Y es por eso que para nosotros trabajar
ser estratégicos a la hora de posicionarnos en Nestlé en Europa es importante. Nosotros, a día de hoy, estamos trabajando en convertirnos en un referente en la fabricación de chocolate para toda Europa. De hecho, como os he dicho antes, fabricamos el chocolate desde las habas, lo que significa que manejamos toda la transformación del chocolate desde el principio hasta el final. Nos pasa lo mismo con la leche. Manejamos desde el momento que la leche es fresca y nosotros podemos tratarla desde el principio. Por lo tanto, yo creo que tenemos una riqueza grandísima en esta fábrica en cuanto a cómo manejamos las materias primas y cómo estratégicamente de cara al futuro vamos a poder trabajar en ser incluso mejores, más competitivos, más sostenibles, porque al final cuidamos a nuestro entorno también. Esto es muy relevante y muy importante. Otra parte importante de nuestra estrategia como fábrica y como Nestlé son nuestras personas. ¿Cómo evolucionan nuestras personas? Como comentábamos antes, ¿no? Necesitamos gente que cada vez requiere algo más de formación y es verdad que trabajamos mucho en que la gente sea autónoma. Mucha de la digitalización que implementamos cada año y que llevamos implementando sobre todo durante los últimos años, lo que persiguen es que la gente tenga capacidad para tomar decisiones por sí mismo. Cada operario decide, trabaja y hace delante de su máquina de una manera súper autónoma, lo que implica eso, pues herramientas de digitalización, implica una serie de formaciones a nuestro personal en el cual somos muy rigurosos, porque para nosotros esto es realmente importante. Y por último, pero no menos importante también, todo lo que trabajamos en innovación, en digitalización y en automatización. Antes veníamos, ¿no? Cuando veníamos hacia acá, veníamos comentando cómo la fábrica se ha ido automatizando durante los últimos años. Cuando vayamos a la visita veréis que quizás estos 2 últimos años todavía más, y tenemos proyectos para seguir adelante en todo lo que tiene que ver con digitalización y automatización. Y, de hecho, quizás una muestra de esto y el dato más importante es que en los últimos aproximadamente 5 años, en la fábrica de La Penilla, Nestlé, fijaros si ha confiado que ha invertido 75 millones de euros en inversión de digitalización, de automatización, de innovación, de crecimiento. O sea, realmente es una inversión muy importante la que Nestlé hace cada año en esta fábrica, los últimos 5 años con estos 75 millones y lo que nos queda, porque por delante hay mucho futuro, ya os hemos explicado cuál sea la estrategia y nos quedan muchas... ¿Se me oye bien? ¿Sí? Porque ahora me veo como... Vale. Y nos queda mucho por delante de muchos proyectos, ¿vale? Además hay otro tema dentro de estos 75 millones, como comentaba antes, y porque para nosotros un eje o una línea de trabajo fundamental es nuestro entorno y garantizar que los ecosistemas que nos rodean se mantengan a lo largo de los años, es que trabajamos mucho en sostenibilidad. Trabajamos mucho en garantizar que nuestro consumo de energía y de agua sea lo menor posible, cada año tras año. Para ello hacemos muchas cosas a nivel de sostenibilidad. Una de las cosas que hacemos es que todos los residuos que tenemos en la fábrica intentamos garantizar que tengan una segunda vida. De hecho, por eso somos 0 residuos a vertedero. De hecho, hay un proyecto muy importante que implementamos en 2022, que es la caldera de biomasa. Esta caldera de biomasa lo que hace básicamente es que, como nosotros tenemos las habas de cacao, que tenemos ahí algún ejemplo, las habas de cacao cuando nos llegan a la fábrica nos llegan como las almendras, con cáscara. Entonces, lo que hacemos básicamente es quitarles esta cáscara e históricamente esta cáscara ha sido uno de los grandes residuos de la fábrica. Entonces, en 2022 se implementó esta caldera de biomasa para coger esta cáscara, quemarla y generar el vapor con el que después nosotros calentamos las instalaciones y volvemos a transformar todo lo que es la parte de dentro de la haba, lo que es el grue que le llamamos aquí, ¿vale? Pero es básicamente el cacao. Y con eso comienza toda la transformación hasta llegar al chocolate que luego degustaremos y luego veremos por la fábrica. Además de esto, hemos implementado para la reducción de agua, ya tenemos me parece que tenemos 9 torres de refrigeración en la fábrica, con lo cual garantizamos que no hacemos captación de agua, sino que lo que hacemos son circuitos cerrados para todas nuestras instalaciones y, por lo tanto, reducimos muchísimo el consumo de agua con estas torres de refrigeración. Y luego, por último, otra de las líneas importantes en sostenibilidad que venimos trabajando los últimos años y que además seguimos teniendo proyectos, y uno de ellos, de los más importantes, se ha implementado este año, es que a nivel de packaging, intentamos que todos nuestros packaging sean sostenibles y sean responsables con el medio ambiente. Uno de los ejemplos más importantes que hemos tenido este año es que, bueno, si recordáis las tabletas de Extrafino, cuando ibas al supermercado y querías comprar 2 o 3 packs de tabletas, venían envueltos en celofán de plástico, como este que veis aquí.
Ahora ya no, desde este año, desde mayo de este año, tenemos, bueno, de hecho se hizo una transformación completa de la línea que fabrica estas tabletas, toda la parte del packaging, y ahora solo tenemos 2 etiquetas de papel completamente reciclables para unir las tabletas y, por lo tanto, hemos eliminado una barbaridad de toneladas de plástico de utilización en nuestras tabletas. Como este proyecto tenemos muchos otros y hemos tenido muchos otros en el pasado que os podría explicar, no voy a explicarlos todos, pero creo que simplemente es una muestra importante del nivel de compromiso que Nestlé tiene con respecto a la sostenibilidad. Y comentando un poco más acerca de sostenibilidad, tenemos una conversación muy interesante que me gustaría tener hoy con 3 personas que hemos invitado, porque os he dicho que para nosotros nuestros ganaderos son muy importantes y que además trabajamos apoyándoles en muchos sentidos, y me gustaría que ellos mismos, los protagonistas de cómo hacemos esto, os lo explicaran, que son, los voy a llamar aquí conmigo, Sara Fernández, una de nuestras ganaderas. ¿Puedes subir, por favor? Guillermo Ramírez, de Fundación Global Nature, y Felipe González, el delegado de Cantabria para SEO Verlife. Gracias, Chi. Aquí has puesto los stands. Bien, muy bien. Muy bien. Vale, pues Sara, empezamos contigo como una de nuestras ganaderas. Hace 5 años decidiste tomar las riendas de la ganadería de tu padre, que os comentó que os comunicó que se iba a jubilar, y decidiste, con tus hermanos, relevar a vuestro padre en la gestión de la ganadería. Ya sois la 3ª generación de ganaderos en tu familia. Ya veis que todo aquí va de generaciones y de grandes familias, esto está claro. ¿Cómo ha sido este camino y cómo Nestlé os ha ayudado en este camino para emprender? Hola, buenos días a todos. Pues no ha sido un camino fácil, la verdad. Hace 5 años mi padre estaba decidido a cerrar el negocio familiar y bueno, nos reunimos ante esa decisión, nos reunimos mis hermanos y yo y comentando y ¿cómo va a pasar esto después de tantas generaciones? Todo el trabajo que habían hecho mi padre, mis abuelos, el legado no podía quedar así, ¿no? Entonces decidimos que íbamos a ir hacia adelante y que íbamos a seguir con la ganadería. El principio no fue fácil porque yo venía de trabajar en un sector totalmente diferente a la ganadería. Por favor, tienes que decirnos de qué sector es, porque la gente tiene que saber esto. Es muy importante. Yo he estado 20 años como deportista de alto nivel en automovilismo y bueno, competía en el Campeonato de Europa de Rallys. Y entonces, claro, yo venía de un mundo totalmente diferente. Completamente. Totalmente. Entonces me tuve que poner al día desde el minuto 1, ¿no? Y en eso en Nestlé para mí fue un gran descubrimiento. Cuando empezamos yo tenía claro que teníamos que cambiar el modelo de negocio, ¿no? La manera de gestionarlo, intentar ser más profesionales, producir mucha más leche. Y para mí el principal cambio, les dije a mis hermanos, tenemos que estar en la mejor empresa láctea que haya en España. Entonces decidimos que teníamos que cambiar a Nestlé. Y desde entonces nos hemos sentido súper apoyados porque sobre todo hemos recibido muchísima formación, que a mí me ha ayudado desde el principio, pero formación ya no solamente en sanidad animal, en formación en bienestar animal, en nutrición, en reproducción, o sea, todo lo que conlleva, ¿no?, ser ganadero. Y para mí eso ha sido fundamental. Genial, genial. Bueno, ahora cuando hablamos de esto, me gustaría hablar con Guillermo, de la Fundación Global Nature, porque él ha llevado a cabo muchas medidas está llevando a cabo muchas medidas con nuestros ganaderos para garantizar que los ecosistemas que rodean a las ganaderías sean lo más sostenibles posibles. Entonces, ¿qué beneficios se ha conseguido con todas las técnicas que estáis aplicando y qué supone esta colaboración con Nestlé, de la Fundación Global Nature y Nestlé? Bueno, buenos días, gracias por invitarnos. Para quien no nos conozca, la Fundación Global Nature somos una ONG dedicada a la protección de la biodiversidad y eso nos lleva a trabajar con ganadería y con agricultura y la sostenibilidad del sector. Entonces, bueno, entramos en contacto con Nestlé. Nestlé tiene unos objetivos, por ejemplo, objetivos de reducción de emisiones de cara a adaptación al cambio climático, y entramos en contacto para empezar a estudiar qué se puede hacer en las granjas. Empezamos a visitar granjas, empezamos a hablar con ganaderos, para hacer cosas que tuvieran sentido técnico también para ellos, y finalmente empezamos en 2021, llegados a este punto estamos trabajando con 150 ganaderías en las que estamos implementando diferentes medidas que ayudan a la sostenibilidad y también al funcionamiento de estas ganaderías. Pues estamos hablando, por ejemplo, de agricultura regenerativa, estamos hablando de medidas que afectan a la producción de la granja, a los forrajes que están produciendo, a la gestión de excrementos. Son diferentes puntos del funcionamiento de estas granjas
que pueden ser importantes para reducir los impactos medioambientales y siempre con un objetivo también con las emisiones de gases de efecto invernadero de cara al cambio climático. Bueno, pues por ejemplo, como decía, este último año, en 2024, así de memoria, habéis reducido, gracias a estas medidas, unas 60.000 toneladas de equivalente de dióxido de carbono, que por hacer alguna comparativa podría ser como 42.000 hogares promedio de España, eso en 2024, a través de estas medidas. Y para nosotros es muy interesante como ONG poder trabajar con Nestlé. Para nosotros es estratégico en el sentido de que trabajamos en el mundo real, con ganaderos reales, con muchos ganaderos, con personal a pie de campo que tiene, y aplicando medidas a una escala grande, reduciendo impactos. Cuando reducimos 1 kilo de fertilizante en un ganadero, pues multiplica por 150, estamos logrando realmente un impacto a una escala grande, y para nosotros eso es muy importante como organización que quiere defender la naturaleza. Genial. Cuando me hablas o nos hablas de técnicas de agricultura regenerativa, ¿a qué te refieres exactamente? Danos un poco más de detalle. ¿Qué medidas son estas que ponéis en marcha las ganaderías? Bueno, por definir un poco agricultura regenerativa, que es un poco elusivo, en oposición a la agricultura o a la ganadería convencional, se trata de una agricultura o ganadería que intenta reducir los impactos que tiene, intenta reducir el fertilizante que utiliza, los pesticidas, hacer más con menos y que tenga una sostenibilidad también para reducir los riesgos de ellos, y también trabajar en un recurso muy importante para la agricultura, que es el suelo. El suelo no es solo interesante desde el punto de vista productivo, porque claro, en el suelo es donde está la fertilidad que hace que luego tengáis más kilos de forraje. El suelo también es muy importante para la biodiversidad, contiene muchísimos microorganismos, muchísimos insectos, luego hablaremos también de la importancia que tiene para las aves, puede retener muchísima agua y es un gran aliado para el cambio climático, porque en el suelo se puede secuestrar carbono, se puede quedar enterrado de manera permanente y reducir las emisiones que generamos. Y eso nos lleva a medidas muy diversas en las granjas, ¿no? Pues desde la producción de forrajes, desde la cantidad de fertilizantes que se aplican, utilizar rotaciones de cultivos, introducir más leguminosas, también toda la parte que tiene que ver con la alimentación animal, qué tipo de alimentos podemos utilizar que tengan una menor huella, la gestión de las deyecciones, que puede ser un poco más escatológico, pero es un punto muy importante. Estamos buscando maquinaria que consiga reducir las emisiones que produce y también los costes de gestionar esto, placas solares en las explotaciones que ayudan a reducir la huella energética, y otras adaptaciones quizás un poco más indirectas, pero por ejemplo el bienestar animal también es muy importante. Ahora los veranos, el año en general, pero los veranos vienen muy cálidos y esto los lo podrá explicar Sara, afecta mucho a la producción de leche, sobre todo hay un pico de bajada de producción en verano. Entonces con estas placas eléctricas podemos instalar ventiladores que nos ayudan a que haya un mayor bienestar, a que haya menos estrés térmico y que estas vacas pues, bueno, sean más productivas y que mantengan la producción a lo largo del año. Entonces son muchas medidas que tienen sinergias en campo y en las explotaciones que estamos desarrollando. Sobre todo para nosotros lo que es interesante es que tengan sentido medioambiental, tengan sentido de sostenibilidad y que tengan sentido y rentabilidad para el ganadero con y sin apoyo de Nestlé. Que estas medidas de sostenibilidad tengan sentido rentable también para ellos. Genial. Sara, cuéntanos, porque yo creo que esto nos tienes que explicar cómo se traduce a tu ganadería. Bueno, es un poco lo que ha dicho Guillermo, ¿no? Pues de medidas sobre todo de bienestar animal, que en nuestro caso, por ejemplo, cubículos flexibles para las vacas, hemos cambiado también todas las instalaciones de los tejados para conservar mejor la temperatura, hemos añadido sistemas de refrigeración para que en verano ellas estén mucho mejor. Y al final todas estas medidas repercuten en el bienestar animal y sobre todo en los litros de leche, que al final son importantes, ¿no? Tener una media constante durante todo el año, la misma producción. Genial. Pues hablemos un poco también del ecosistema, ¿no? de los animales, etcétera, que tenemos en nuestras granjas. Y para ello tenemos a Felipe. Cuéntanos, porque en Seover Life llevamos trabajando también con Nestlé bastantes años, cuidando los ecosistemas de las granjas, de nuestras granjas. Cuéntanos un poco más de cuál es vuestro trabajo, qué hacéis. Bueno, para quien no nos conozca, pues Seover Life es una organización dedicada al estudio y conservación de las aves. Y hace unos años pues Nestlé nos llamó porque tenía interés en conocer cómo la biodiversidad pues, se veía afectada por su cadena de suministro. Y concretamente aquí en Cantabria pues, se
su agrosistema es las granjas lecheras, ¿no? Para nosotros es importantísimo porque estamos hablando de un hábitat fundamental para las aves del norte de España, como son las campiñas, que es este mosaico, ¿no?, de prados, de setos, y que es la matriz fundamental, pues, por donde encontramos a la mayoría de nuestras aves más comunes, que para quien no lo sabe, pues en Europa y en España en particular están sufriendo un declive generalizado. Aves tan comunes como las golondrinas, los gorriones, están desapareciendo y eso pues está relacionado fundamentalmente pues con los cambios en la agricultura, en la ganadería. Por tanto, cuando se hizo esa invitación, pues vimos una ocasión perfecta pues para hacer esa alianza, ¿no?, que denominamos estratégica, ¿no?, porque está alineada con los objetivos estratégicos de Silver, que no son más que la naturalización del campo. Y empezamos trabajando pues como nos gusta trabajar en Silver, ¿no?, con rigor, con la ciencia. Y entonces pues hicimos ese primer diagnóstico en el que evaluamos cómo la biodiversidad se encuentra en las granjas y cómo se ve afectado por las diferentes actividades, ¿no?, cotidianas, desde cómo se siegan los prados, cómo se siembran los maizales, el movimiento del ganado, etcétera, ¿no? Y con eso pues establecimos un plan que se llama Plan de Fomento de la Biodiversidad, una serie de puntos basados un poco en evidencias científicas de cómo se podían ir mejorando, que va desde la reducción y el uso racional de productos fitosanitarios, que son el elemento, digamos, que más fricción genera en el tema de la biodiversidad agraria, hasta luego medidas tan sencillas como dejar márgenes sin segar durante la primavera, donde pueden proliferar los insectos, los polinizadores, establecer ya medidas más activas como pueden ser plantar setos, conservar zonas encharcadas, etcétera, ¿no? Y de esa manera conseguimos establecer una línea de base y poder marcarnos un objetivo junto con Nestlé, que era que todas las granjas lecheras alcanzasen un 10% de su superficie de lo que denominamos alto valor para la biodiversidad, que además es el mismo objetivo que establece, por ejemplo, la política agraria comunitaria. Y eso, a través de también hicimos una cartografía exhaustiva de todas las granjas de Galicia, Asturias y Cantabria para valorar cómo esa superficie, cuál era su valor. Y entonces ahora pues existe ese plan que además hacemos de la mano de Nestlé y donde además pues afortunadamente hemos podido a través de campañas de formación pues encontrarnos también muchos ganaderos y ganaderas que realmente están recibiendo pues muy bien este tipo de propuestas y bueno, y Sara es un ejemplo. Muy bien. Cuéntanos un poco, danos un poco más de detalles, curiosidades de cómo hacéis esto. Bueno, ha habido que hacer bastante comunicación y divulgación. Un trabajo fundamental ha sido visitar las granjas y, de hecho, pues les preguntábamos a los ganaderos pues cómo veían las cosas, que si la biodiversidad les suponía un problema, cuáles eran las cosas que les generaban más incordios, etcétera, o cómo veían esas propuestas que pueden considerarse un poco locas, porque claro, el ganadero de Cantabria pues presume de tener todo muy limpio, entonces cuando le dicen, no, pero tienes que dejar esta cosa, dejar un poco más sucia, ¿no?, como dicen ellos, ¿no? Pero en todo caso, estamos haciendo ya, tenemos unas granjas piloto y tenemos ya medidas en marcha, ¿no? Y ya tenemos una docena de granjas de Asturias, Galicia y Cantabria, donde ya hemos empezado a hacer estas medidas. Por ejemplo, algo tan sencillo como plantar setos, ¿no? Hay una docena de granjas donde han plantado setos en torno a unos 500 árboles de este tamaño y que pertenecen a la serie de árboles y arbustos de Cantabria, que son, pues ahí a nosotros nos gustan mucho los árboles que dan fruto, porque son árboles que en otoño pues dan alimento a los pájaros y en primavera producen flores que son buenos pues para los polinizadores, que también, como sabéis, son un grupo faunístico en crisis. Y bueno, pues estas medidas además se hacen de la mano con ellos. Ellos nos dicen, pues aquí donde se puede plantar, donde no les estorba, y esa es una de las medidas, digamos, de más envergadura. Luego hemos estado haciendo también charcas, que también son muy interesantes, pues porque para conservar los anfibios, las libélulas, y bueno, pues las charcas tienen ese... Y luego también tienen un elemento que ayuda también al ganadero directamente, porque en las charcas las libélulas, por ejemplo, son grandes depredadoras de las larvas de los insectos, de los mosquitos, que tanta guerra dan para algunos temas de enfermedades. Y luego, pues cuestiones tan sencillas pues como estas cajas nido, que también se colocan en muchos sitios, pues como hay árboles jóvenes sin agujeros, pues se colocan estas, y luego dentro, en los propios edificios, en las propias edificaciones, hemos colocado cajas para lechuzas. Las lechuzas pues son grandes depredadoras de ratas, de animales que molestan, y bueno, pues es otra de las medidas. Aquí hay una representación de algunas de las 129 especies de pájaros que hemos registrado en estas granjas piloto.
que es una cifra bastante interesante y que pone de manifiesto el valor que tienen estas granjas para la biodiversidad. Es decir, no son hábitats a desdeñar o que no tengan ese valor. Y de hecho, de esas 129 especies, 40 de ellas tienen algún tipo de amenaza, están clasificadas como amenazadas, por lo tanto también tienen ese valor de refugio para la biodiversidad. Y luego también pues, están los hoteles de insectos, que son algo un poco más divulgativo, pero también pues, pone el énfasis en ayudar a esta otra fauna más desconocida, que son los invertebrados. Genial y súper interesante. ¿Qué tipo de medidas trabajamos entre Nestlé y SEO BirdLife para fomentar todo esto? Ahora lo que hay es que hay dentro del bonus que da Nestlé a los ganaderos, una de las cosas que se valora es la aplicación de estas medidas. Y desde que está eso en marcha, pues ahora estamos recibiendo llamadas de ganaderos que nos dicen, oye, ¿cómo puedo llegar a ese 10%? ¿no? Y entonces pues vas allí, pues dejas esta zona sin segar, puedes hacer una charca, es decir, que realmente lo que también hemos visto es que los ganaderos y ganaderas de Nestlé son gente que también innova, ¿no? Que le gustan los restos, ¿no? Esto también ha sido una cosa que hemos descubierto en este contacto continuo. Entonces, bueno, pues ahora digamos que tenemos un poco esa garantía de que esta alianza pues no es solamente una mera foto, ¿no? Un postureo que se dice ahora, sino que realmente pues va incentivado, en este caso por Nestlé, lo cual es una novedad dentro de lo que es las industrias agroalimentarias. Efectivamente, tal y como dice Felipe, en Nestlé fomentamos todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, garantizar que nuestros ecosistemas en nuestras granjas se mantienen a lo largo del tiempo, y por eso se fomenta no solamente con soporte, con ayuda, con formación de nuestros ganaderos, sino que además esto se fomenta económicamente. Y esto es parte del bonus que pagamos cuando pagamos a nuestros ganaderos en la leche, ¿vale? Porque esto se considera una de las vías imprescindibles de trabajo de futuro de Nestlé. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros hoy. Ha sido súper interesante y súper curioso, tengo que decirlo. Así que muchas gracias por este ratillo que hemos pasado todos juntos. Si queréis podéis volver a vuestro sitio. Yo creo que tenemos que darles un aplauso. Gracias. Y ya me queda poquísimo, porque ya doy paso a Alberto y a Jordi. Yo me quedo aquí con vosotros. Ya no me siento. Pues sí, muchas gracias. Dejamos ahora, si os parece, un poco de tiempo para que todos los compañeros de medios de comunicación que habéis venido hoy y que aprovecho para agradeceros vuestro interés, podáis hacer preguntas sobre cualquier cosa de estas que han ocurrido en los últimos 120 años. Probablemente de los primeros tengamos menos respuestas, pero un poco más para los últimos. Lo único que os pido es que quien quiera hacer una pregunta se identifique indicando también para qué medio trabaja y ahora podemos abrir esta sesión de preguntas. Así que adelante. Sí. Perdona, te van a pasar el micrófono para que lo oiga. Quería preguntarles sobre el proyecto de ampliar la empresa, que se ha recalificado un terreno, se ha aprobado en el Pleno del Ayuntamiento, y si nos podían avanzar algo. ¿Puedes identificarte, por favor? Roberto Alonso, es un medio digital, filtración.es. De acuerdo, gracias. Diana. Bueno, la verdad es que tampoco podemos comentar mucho, porque tampoco hay mucho al respecto, ¿eh? En sí mismo no es que haya una ampliación de terrenos ni nada por el estilo previsto por ahora. No es exactamente así, simplemente es que siempre en los terrenos que tenemos alrededor trabajamos muy de cerca con el ayuntamiento día a día, con las necesidades que podamos tener. De hecho, ahora vamos a trabajar incluso en ceder parte de nuestros terrenos, que es nuestra guardería. Pero vamos, no es que haya ahora mismo ningún plan ni ningún proyecto como tal, de ampliación de terrenos o de recalificación. No es exactamente, no hay absolutamente nada de esto por ahora, o nada que esté previsto. Perdona, que te pasan el micrófono. Sí. Sí, de Radio Nacional de España. Ha hablado de que en los últimos 5 años, en aspectos como innovación o modernización, se habían invertido 75 millones. No sé si tienen datos de inversión a corto plazo que vayan a hacer en la fábrica de La Penilla y si se van a incorporar más productos, si hay esa posibilidad. ¿Me toca a mí? ¿Yo? Bueno, pues, a ver,
Es verdad que cada año se incorporan nuevos productos. La innovación es uno de los ejes fundamentales de trabajo en Nestlé y seguimos garantizando cada año una renovación de los productos. Cuando hablamos de nuevos productos, no sé si te refieres a productos de los que ya fabricamos dentro del chocolate, porque innovamos cada año con muchos nuevos productos y este año no será menos. De hecho, ya hemos presentado hace poco algunas cosas muy interesantes, como nuestra tableta con la roja, que se va a lanzar o que ya se ha lanzado. Y ampliación como tal, bueno, yo creo que esto es la innovación, lo que está previsto. Las inversiones para los próximos años, que era tu otra pregunta, seguimos teniendo las inversiones al mismo nivel que hemos tenido durante los últimos 5 años. ¿Vale? No se ha dejado de invertir, ya digo, se han habido 75 millones los últimos años. Para el próximo año todavía no tenemos el dato exacto, pero nuestra inversión prevista es del mismo rango que hemos tenido el año anterior y el anterior. O sea, si dividís, básicamente la inversión es más o menos estable para el año que viene. Sí, sí, seguimos teniendo importantes proyectos. Las buenas noticias, claro, cuando trabajas en un grupo tan grande, de alguna manera, digamos, la competencia importante es la externa, pero también hay competencia interna, ¿verdad? Porque hay más fábricas. Entonces, la buena noticia es que La Penilla sigue demostrándose como una fábrica muy competitiva, y no hablo solo de costes, sino que hablo de calidad y hablo de capacidad de innovación. Que es lo que consigue este gran equipo, ¿no? Entonces, hay proyectos importantes de innovación que son europeos, que se han venido aquí y que los vamos a desarrollar aquí en La Penilla en los próximos meses, con lo cual yo diría que no hay mejor noticia que esta, porque eso siempre viene con inversiones, pero más que el cuánto grande es la inversión, es cuánto grande es el proyecto. Y en este caso es un proyecto que creemos mucho, y que por lo tanto lo valoramos mucho, que el grupo confíe en nosotros para ir adelante con estas innovaciones. Y luego lo que ha comentado Diana es un ejemplo de ¿por qué no? Porque alguien se podría preguntar cómo es que 40 años en Nestlé, 36 años en Nestlé, ¿qué os dan aquí, no, para seguir aquí tantos años? Y por ejemplo, este caso de este acuerdo con la selección española con el Nestlé Extra Fino, ¿verdad? Para ir juntos en el Mundial, pero en realidad estaremos todo el año con ellos. Se va a hacer una tableta dedicada, específica, con moldes de los jugadores. Entonces, esto cuando lo presentamos otro día en Madrid, yo estaba con Cucurella y con Unai Simón y se volvían locos. O sea, decían, yo las quiero todas. Y esto es una idea que surge de la fábrica. O sea, es la fábrica quien propone esta idea y luego el marketing dice, hostia, pues me parece muy buena, se desarrolla y va para adelante. Con lo cual también te da un poco el ejemplo de esta capacidad de trabajar en equipo y que la fábrica no es solo un sitio donde se producen productos, sino que hace parte también del equipo con su creatividad. Espera un momentito que te traen el micrófono. Gracias. Gracias. Buenos días. Lunde Breda, de la revista Vivir en Cantabria. Yo quería preguntaros, porque hay un término que se repite mucho, que es la sostenibilidad. ¿De cuándo en esta historia tan larga, ya de 120 años de la fábrica, cuándo se empieza a pensar en esto, en causar el menor impacto posible al medio ambiente? ¿Hay un clic así como de repente o es un proceso a lo largo del tiempo? Gracias. ¿Quieres empezar tú? Como quieras. Bueno, yo creo que Nestlé desde el comienzo ya pensó en la sostenibilidad. Yo creo que sostenibilidad como término probablemente esté mucho más en la opinión pública, pero esta empresa casi desde su inicio ya estaba pensando cómo asegurar una continuidad desde muchos puntos de vista, empezando porque Nestlé siempre ha sido una empresa que se ha enfocado muy a largo plazo. Bueno, celebramos 120 años en España, es un ejemplo bastante claro, ¿no? Si ya miramos pura y duramente la parte medioambiental, yo no sé cuántos años llevamos con iniciativas. Yo desde que estoy en Nestlé, hace 30 años, siempre hemos ido haciendo mejoras medioambientales, como ha comentado Diana, que tiene que ver con menor consumo de energía, menor consumo de agua. Más recientemente, iniciativas como las que hemos visto con Seoverlife, Fundación Global Nature, que arrancaron en 2020. Y siempre estamos, de alguna manera, pensando en cómo asegurar la continuidad de nuestro negocio en el futuro. La única manera es hacerlo de manera sostenible. O sea, sabemos que no podemos comprometer los recursos de hoy y al final
no tener posibilidad de continuar nuestra operación en el futuro. Y eso solo lo podemos hacer bajo ese punto de vista. En primer lugar, manifestarte mi envidia por trabajar en Vivir en Cantabria como revista. Me parece fantástico como nombre y como experiencia. Y decir que Alberto lo ha explicado muy bien. Quizás añadir que si preguntáramos a las personas, ¿no?, en la calle y hablaran, ¿no?, en Nestlé, cómo genera, ¿no?, dióxido de carbono o emisiones, mucha gente pensaría en la fábrica y en el transporte, el packaging y estas cosas. Pero nosotros, como que realmente nos lo creemos y vamos a por ello, pues hemos analizado todos los datos. Y en realidad, más de 2/3 de las emisiones vienen de los ingredientes. No viene ni de la fabricación ni del transporte. Y por eso la sesión que acabamos de ver, porque es trabajando en el origen, en los ingredientes, cuando realmente solucionas el tema. Y esto sí que es un poquito más reciente, porque ha habido que mapear todos de dónde salen estas emisiones, y un poco contrario a lo que sería intuitivamente, ¿no?, es decir, son las fábricas las que generan, con lo que ha comentado Diana, ¿no?, de la inversión en la biomasa para conseguir la circularidad. Por ahí ya reduces mucho, pero si no atacas el origen principal, que son los ingredientes, te estás dejando una parte sustancial, y por eso tiene todo el sentido la agricultura regenerativa y hacerlo en partenariado, porque solos no sabríamos hacerlo. Por tanto, es clave juntarte con personas y entidades, organizaciones que conocen el tema a fondo. De hecho, si hablamos ya específicamente de la fábrica lleva trabajando en sostenibilidad muchísimos años. De hecho, en el 1966 la fábrica instaló la depuradora de la fábrica, que se instaló 20 años antes de que realmente fuera obligatorio en España tener una depuradora. Además de estos, he comentado algunos de los proyectos, quizás son los más recientes, pero llevamos trabajando en cuidar el ecosistema, el río que tenemos alrededor, cuidar todo lo que nos rodea durante todos estos años, y seguiremos haciendo hacia adelante. O sea, yo creo que la fábrica en concreto ya, no solo Nestlé, sino en concreto la fábrica, además ha sido un referente y pionero con todo lo que tiene que ver en cuanto a cuidado y reducción de consumo tanto de energía como de agua. Al fondo hay una pregunta. Sí, buenos días. José Luis López, Cantabria Directa. Quería preguntarles precisamente acerca de los ingredientes, de dónde proceden los productos para elaborar el chocolate tradicional. Gracias. Pues esa es de Diana. Esa es mía. Sí, esa es mía. Bueno, pues como comentaba antes, nosotros fabricamos, por un lado, el chocolate se fabrica, por un lado, desde las habas de cacao, y las habas de cacao las compramos directamente en el origen. Las compramos en Costa de Marfil, las compramos en Ghana, las compramos en Ecuador, que es donde se hacen los mejores cacaos del mundo. Ese cacao lo traemos aquí a la fábrica y a partir de ahí empezamos a transformar lo que es la parte de cacao. Luego, por otro lado, nuestro chocolate extra fino tiene algo especial, y por eso es el extra fino de toda la vida, y es que lo hacemos con leche fresca. Entonces, la otra derivada de nuestro chocolate es que traemos la leche diariamente, la recolectamos diariamente de nuestros ganaderos y la transformamos en leche condensada, que luego mezclamos con nuestro cacao y se transforma en ese chocolate maravilloso, así con cierto punto caramelizado, que es nuestro extra fino y que se diferencia del resto de chocolates. Vamos, yo creo que es el de toda la vida, ¿no?, como decimos todos. Eso es básicamente lo más importante y de dónde proviene. Entonces diría que todo lo que es la leche son ganaderos de nuestro alrededor, como he comentado antes, y el cacao, porque todavía no hemos sido capaces de hacer cacao en Cantabria. No, hasta ahí no hemos llegado. Todo se puede llegar a hacer, no digo que no, pero cacao en Cantabria, esto de secarlo, va a ser un poco difícil, pero por eso lo traemos de los sitios donde se hace el mejor cacao del mundo, como es Ecuador o Costa de Marfil o Ghana. Donde también se hacen estos programas, como hemos visto aquí, también se hacen en origen, ¿eh? O sea, el grupo Nestlé también trabaja en estos países para mejorar la vida de las familias, de los agricultores. Ese es un poco el concepto de sostenibilidad más ampliado: sostenibilidad social, sostenibilidad económica y la medioambiental. Y la social y la económica la trabajamos también mucho en origen. Presidenta, te han hecho una afrenta, es cómo podemos desarrollar cacao, cultivar cacao aquí. La siguiente derivada. Ya puestos, el café también ayudaría, ¿no? Una última pregunta, tenemos tiempo aún. Si alguien se anima con una última pregunta. Vale. Pues me parece que nos tenemos que retirar tú y yo, Diana, según dice el guión, y dejamos a Jordi para el... Vale, para cerrar,
Felipe, Guillermo, unos cracks, pero yo me pido selfie con Sara, porque claro, crack del automovilismo y de la ganadería, yo creo que debe ser única en el mundo, ¿eh? Yo quiero que quede una foto ahí para plasmarlo. Bueno, hemos repasado un poquito la historia rápidamente, 120 años explicados de manera muy rápida. Pero al final son las personas las que hacen la diferencia y lo hemos visto, generaciones trabajando aquí que le dan la razón a Henri Nestlé cuando decidió hace 120 años que este era el lugar para instalar esta fábrica y hacer, entre otros productos, este chocolate tan bueno. Hemos visto, nos ha contado Diana, que hemos invertido 75 millones de euros en los últimos 5 años porque es clave también mejorar la calidad de vida de las personas. Y hemos visto ese viaje de un trabajo muy manual a un trabajo más cualificado que viene acompañado pues, de la digitalización, la automatización y también hemos profundizado en todo el tema de la sostenibilidad. Por tanto, un viaje que sigue, que está aquí para seguir muchos años. Es una fábrica estratégica no solo para Nestlé en España, para el grupo Nestlé. Exportamos una parte muy sustancial de lo que producimos aquí y esto yo diría que es el reflejo de la competitividad y del buen hacer de esta fábrica y de esta tierra. Con lo cual, antes de pasar a la última parte, antes de visitar la fábrica, ahora sí que agradecería a la presidenta si nos quiere dedicar unas palabras, porque es un honor tenerla aquí en nuestra celebración. Muchas gracias. Bueno, pues querido Jordi Jack, director general de Nestlé España, querida Diana, directora de la fábrica de La Penilla, escuchándote, forjada, crecida, muy crecida profesionalmente, aquí sigues enamorada de La Penilla y de Cantabria, por eso entiendo que estés aquí. Feliz y alcalde, hoy orgulloso seguro, como no, de Santa María de Cayón, querido Paco, consejeros de Desarrollo Rural y de Industria, que hoy nos acompañáis, símbolo sin duda alguna de la importancia que tiene Nestlé para Cantabria. Señoras y señores, familia de Nestlé, trabajadores, amigas, amigos, muy buenos días a todos y qué voy a decir yo. Muchísimas gracias. Es un privilegio, es un regalo poder estar hoy aquí. Hoy es un día especialmente emocionante para este valle de Cayón, para Cantabria y para mí como presidenta, porque celebramos más, yo creo que mucho más que el aniversario de una de las grandes empresas de Cantabria. Hoy celebramos 120 años de identidad, casi de lo que somos, de memoria colectiva, de tantas historias y sobre todo de progreso compartido. Así que hoy solo mandan 2 palabras: enhorabuena, felicidades y, por supuesto, gracias. Gracias porque el hecho de que una empresa alcance más de un siglo de vida nos habla de cosas muy poco comunes. Nos habla de valentía para emprender y de persistencia para llegar, para crecer, para permanecer, de trabajo, de constancia, de superación. Nos habla de equipos humanos con talento y visión estratégica, de capacidad para adaptarse, de un esfuerzo extraordinario por innovar constantemente, eso sí, sin perder la esencia, los orígenes, los valores fundacionales. Y también nos habla, como hemos visto aquí hoy, se respira de ese pleno compromiso con el desarrollo profesional y con la sostenibilidad, un reto solo al alcance de los mejores. Cantabria, lo digo muy a menudo, no sería la misma sin sus grandes empresas, pero no me equivoco si digo que Nestlé es mucho más, porque su historia es por encima de todo la historia de un nombre inconfundible y sobre todo de todo un símbolo para Cayón, un símbolo para Cantabria. Nestlé en La Penilla, bueno, no había más que escuchar a Pilar madre y su familia, ¿no? Nestlé en La Penilla no es solo una fábrica,
es un aliado, es una empresa cercana y amiga que queremos, que forma parte esencial, que ha construido la vida de tantas familias, de tantas personas, de tantas generaciones. Es la sirena marcando los horarios de varias generaciones de trabajadores y de vecinos. Son las bicicletas yendo al turno, la chocolatina jungly en los recreos de los miles de niños cántabros. Recordaba yo también, sin ser de este valle, de esta zona, ¿no? Ese bocadillo que cuando llegabas a casa de tu abuela estaba repleta de nietos, decía, la venga, y te metían el pan 4 o 6, si había suerte, onzas de chocolate, y te decía, arranca a jugar a la calle. Son las cajas rojas. Es la seguridad de un empleo estable, las familias que llevan esta empresa en la sangre y la emoción de quienes se jubilan, sabiendo que forman parte de algo grande, ¿no? De una historia centenaria. Porque cuando uno piensa en Nestlé y en La Penilla, piensa en esa alianza, en esa unión natural entre un lugar privilegiado, con fértiles pastos para alimentar al ganado, con el agua generosa del Pisueña, con la cercanía del ferrocarril, pero también esa empresa que no solo vino, que no solo invirtió, diversificó y creció, sino que también enraizó entre nosotros. Se ha dicho aquí, en 1905 salió de esta planta el primer bote de harina lacteada creado para combatir la alta mortalidad infantil de la época, pero para Cantabria el éxito no fue solo aquella inversión inicial, sino la apuesta de Nestlé por echar raíces, por crecer y por tejer alianzas con el entorno. Ese espíritu de servicio a la comunidad. Fijaos, Nestlé financió el Ayuntamiento de Santa María de Cayón en 1929, alguien me lo ha dicho. Construyó una escuela en 1955. Ofreció estabilidad, formación y oportunidades que transformaron la vida, que transformaron socialmente esta parte tan importante de nuestro territorio. Y hoy, 120 años después, mantiene una media de 900 empleos directos y esa estrechísima vinculación con nuestro sector ganadero que acabamos de vivir hoy aquí. Apoya la formación de nuestros jóvenes a través de la formación profesional dual también, reafirma su compromiso social y continúa siendo un motor clave de nuestro tejido productivo. Las inversiones de los últimos años hablan por sí solas de la fortaleza y de la apuesta de Nestlé por Cantabria. Más de 75 millones, se dice pronto, desde 2020, para avanzar, para seguir avanzando en digitalización, en automatización y sostenibilidad. 120 años después. Queridos amigos, vuestra historia representa un triunfo, el triunfo de la industria que crea valor añadido, que convive con la innovación permanente y que marca la diferencia, porque marcáis la diferencia, por su ventaja competitiva. Se ha dicho varias veces aquí, ese expertise que solo tiene La Penilla en Cayón. Gracias por hacerlo en Cantabria, es lo que yo puedo decir, y también desde Cantabria. Gracias por crecer junto a todos nosotros, por proyectar lo que somos capaces de hacer en Cantabria, por Europa, por todo el mundo. Y gracias, cómo no, por vuestro firme compromiso con el desarrollo de esta tierra y las oportunidades de sus ciudadanos. Porque, lo vuelvo a decir, Nestlé es mucho más que un motor económico. Es una empresa que hace región y eso es muy importante. Por eso, este aniversario representa todo lo que Cantabria quiere ser. Una tierra que mira con ambición al futuro, que impulsa reformas valientes para fomentar su competitividad y ser capaz de atraer más inversión y más talento, que lanza proyectos tractores, que protege el empleo, que forma a su gente, que aspira a crecer dentro y fuera y a ampliar fronteras sin perder nunca su identidad. Señoras y señores, queridos amigos, he aquí la demostración de que cuando una empresa y un territorio caminan juntos, se construyen historias que duran más de un siglo. Y por eso, Nestlé es y seguirá siendo un socio imprescindible
en el empeño transformador de mi gobierno, de este gobierno, para avanzar hacia un nuevo modelo económico más innovador, más verde, más sostenible, más fuerte y más resistente, que es lo que queremos para Cantabria. Lo sabéis perfectamente, pero no puedo dejar de repetirlo en un día como hoy. Contáis con el respaldo absoluto de nuestro gobierno, del gobierno, porque vuestros retos son también los nuestros, los retos de la sociedad de Cantabria. Y ya para terminar, pues comparto con vosotros un deseo, que este aniversario sirva para afrontar el futuro con la misma ilusión, con la misma determinación, con el mismo sentido de pertenencia de quienes han trabajado aquí, tantas, como digo, personas, familias y generaciones a lo largo de todos estos años, que esta planta de la Penilla siga protagonizando alguna de las páginas más bonitas y productivas, más fructíferas de nuestra historia, y que sigáis cuidando a Cantabria y a los cántabros como siempre lo habéis hecho. Y en nombre de todos ellos tengo que daros las gracias de todo corazón. Que sepáis que el Gobierno de Cantabria y esta presidenta siente un profundo orgullo, lo digo a menudo, por lo que hacéis, claro que sí, pero sobre todo por cómo lo hacéis y lo estáis haciendo. Os acompañaremos siempre. Felicidades por vuestra historia, es historia viva de Cantabria. Felicidades por este presente maravilloso, presente una realidad muy potente y sobre todo felicidades por ese horizonte de futuro que estáis construyendo juntos todos y cada uno de los días. Felicidades porque estáis cargados de proyectos, felicidades por otros como mínimo 120 años más. Muchísimas gracias de nuevo por permitirme compartir con todos vosotros un momento extraordinario. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Sentimos ese respaldo y la verdad que apreciamos muchísimo estas palabras. Y, de hecho, como has comentado muy bien, queremos seguir 120 años más. Y yo creo que es el momento también de verlo un poquito en imágenes. Bueno, chicos, celebramos el 120 aniversario de la fábrica de la Penilla y tenemos que hacer algo grande. Y vamos tarde, así que necesitamos ideas ya. Una verbena con 120 músicos sería estupendo, yo creo. Madre mía, Mala idea no es, pero ya que está, vamos a alquilar un dirigible con forma de haba de cacao, nada, y a volar por el cielo de la Penilla, ¿no? ¿Y si construimos una rotonda? ¿Una rotonda? A ver, fastidies. Le digo yo que esto es una locura. A ver, chicos, que lo tengo. ¿Y si construimos una tableta de chocolate gigante? Pues oye, pues no es mala idea. ¿Votamos? Venga, vamos arriba. Yo creo que sí. ¿Decidido? Pues venga, chicos, que esto no se hace solo. Vamos a la marcha. ¿Y esto cómo lo hacemos? Templamos el chocolate, lo dosificamos en el molde, batimos, enfriamos, desmoldeamos y ¡voilà! Bueno, esto va casi de récord Guinness. Tenemos aquí 1,20 de ancho, 30 kilos, ¿no? Más o menos, equivalente creo a 235 tabletas. Enorme, ¿no? A ver, nosotros promovemos el consumo responsable, ¿eh? Pero una fiesta es una fiesta y hoy tocaba a lo grande, con lo cual queremos hacer la inauguración porque además este es el nuevo diseño que va a salir pronto del rediseño, del extra fino, y que bueno, nos va a acompañar ahora para un 2026 que tiene que ser fantástico y que lo va a ser. Con lo cual invito a la presidenta, a Diana y al alcalde para inaugurar. ¿Lo traéis aquí? Sí. Sí, la traen, sí.
Creo que vamos a poder coger por aquí. Por aquí con agresividad. ¿Vamos? Cuando nos digáis. 1, 2 y 3.